pequeño comentario a la última ponencia sobre garantía juvenil y trabajo garantizado. Bueno, yo diría dos cosas. Es verdad que en muchos casos el trabajo garantizado, el que la Administración garantice un empleo, se ha planteado a todas las personas que tengan necesidad de un empleo, se ha planteado como una alternativa a que la Administración garantice una renta, a que la Administración garantice una renta a todas las personas con necesidades de apoyo económico. Es verdad que en Euskadi hemos desarrollado un sistema de garantía de ingresos que funciona bastante bien y que llega a casi todas las personas o a una parte importante de las personas que tienen necesidades de apoyo económico y de que se les garantice una renta mínima, unos ingresos mínimos. También es verdad que tanto en Navarra como en el País Vasco, la ley de renta garantizada de Navarra, como probablemente la reforma de la RGI en Euskadi, van a avanzar también por la vía no como alternativa a la renta garantizada, sino como complemento de la renta garantizada, y desde la idea de doble derecho que decía Loli, y se va a estudiar en Euskadi la posibilidad de que a ciertas personas que llevan mucho tiempo percibiendo la RGI, la Administración asuma el compromiso de ofrecerles un empleo. Y tenemos una red de empresas de inserción y una red que se puede activar mediante las cláusulas sociales y una red de centros de empleo protegido, donde ese derecho al empleo, entendido como un derecho al empleo y no como una obligación para el empleo, sino como un derecho al empleo, se podría plantear, ya veremos si eso es posible, se podría plantear no para toda la población desempleada, que es el planteamiento teórico del trabajo garantizado, como lo plantean algunos partidos, no para toda la población desempleada, pero sí para una parte de la población desempleada que es la que lleva más tiempo percibiendo la RGI, en una situación pues, de cronificación. Entonces es verdad que entre garantizar una renta, garantizar un empleo, plantearlos como alternativas o plantearlos como herramientas complementarias, pues yo creo que hay un debate interesante y creo que por lo menos en Euskadi y también en Navarra se están dando algunos pasos para ver hasta qué punto se puede avanzar en esa línea, sabiendo que es caro y que garantizar un empleo por mucho retorno positivo y sabiendo que es más barato que una persona esté en una empresa de inserción o en un centro de empleo protegido que cobrando la renta garantizada, sabiendo que primero que es caro y que no siempre además es económicamente eficiente el poner a una persona a trabajar. Pero bueno, yo creo que hay un debate interesante sobre trabajo garantizado, sobre rentas garantizadas y que ambas herramientas no se deberían plantear como alternativas, sino en todo caso como complementos. Pero bueno, hecha esta reflexión, pues yo creo que es, como os habéis quedado hasta las 5:30 del viernes, pues supongo que también es para hacer preguntas y para hacer comentarios a cualquiera de los 5 ponentes. Igual os habéis quedado para escuchar a Belén, pero antes tenemos 10 minutitos para lo que queráis plantear. Bueno, pues yo sí que, más que el comentario, sí que quería hacer una pregunta, y quería hacer una pregunta en concreto a Leire y a Jonander. Y es, ¿qué pueden, bueno, también a los demás si la quieren responder, pero en particular a ellos dos, y yo sí preguntaría si, ¿qué creéis que las empresas de inserción pueden aprender del empleo protegido y el empleo protegido que puede aprender de las empresas de inserción? O sea, si hay elementos comunes no solo de cooperación, sino de aprendizaje mutuo. Bueno, yo diría que las empresas de inserción del empleo, bueno, de los centros especiales de empleo, del empleo protegido para las personas con discapacidad, podríamos aprender mucho, bueno, partiendo de que es una realidad que lleva mucho más tiempo, que tiene mucho más tiempo de desarrollo, que está mucho más afianzada que lo que es el caso de las empresas de inserción. Pero bueno, concretamente sí que en este momento nosotras bueno, pues nos estamos planteando, por ejemplo, aprender del modelo de, como comentaba antes, de empleo con apoyo, bueno, pues que existe para las personas con discapacidad y que, como decía, me parece que es algo muy interesante a desarrollar también para las personas en situación de riesgo de exclusión. Porque, como decía, es verdad que los datos que nosotras manejamos de inserción laboral, una vez que las personas finalizan en nuestras empresas,
pues podemos decir que son relativamente buenos, pero al mismo tiempo es verdad que el conocimiento que tenemos de cómo es esa inserción, de cuánto tiempo dura, es limitado y sí que creemos que ahí podríamos aprender mucho de ese modelo. Evidentemente, igual, no un modelo de empleo con apoyo para toda la vida, como está contemplado para las personas con discapacidad, pero sí, desde luego, bueno, pues durante un periodo de tiempo importante. Bueno, luego hay muchísimas más cosas que yo creo que las empresas de inserción podríamos aprender de modelos como el de Gureak, ¿no? Pero bueno, también diría que eso, que nuestro recorrido, nuestro itinerario también es bastante más limitado. Yo creo que nos diferenciamos también en que somos experiencias mucho más atomizadas. Sí que creo que ahí tenemos que buscar modalidades de cooperación entre las empresas y de crear proyectos conjuntos que nos permitan también a veces ser más grandes y poder competir mejor. Pero bueno, en eso estamos también, ¿no? Yo creo que las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, aunque sí que compartimos algunos espacios de colaboración, como pueden ser, por ejemplo, Saren Sarea o la participación en ejes, sí que creo que tenemos que conocernos más, mejor y buscar formas en las que también podemos colaborar, ¿no? En lugar de competir. Bueno, a ver, a mí me sale decir, Gureak ha gestionado una empresa de inserción en Navarra, que ahora mismo ya no estamos siguiendo, pero una experiencia muy pequeñita. A mí, por cercanía, la que más me ha tocado y más conozco, y está Eduardo aquí, ha sido de Maús. Y yo, por la experiencia y por lo que he conocido de Maús, creo que nosotros podríamos aprender de su caso en cómo han sabido engarzar el empleo trabajando otras políticas y aspectos transversales como son el medio ambiente, el reciclaje, el género y al mismo tiempo ligar esto con la compra responsable con las administraciones. A mí me gustaría saber, me gustaría involucrar más a las empresas ordinarias y para eso tendríamos que ofrecerles algún valor añadido diferencial. ¿Qué podemos ofrecer? O sea, más allá de que nosotros en la administración pública pongamos cláusulas y no sé qué. Bueno, vosotros, ¿qué ofrecéis diferencial de mayor valor al mercado ordinario? ¿Qué puedo decirle yo a la empresa ordinaria? Mira, es que estos chicos, estas empresas son la bomba y os van a ayudar en... Al mercado ordinario para la contratación de personas por parte de las empresas del mercado o para la contratación productos, de servicios. lo que sea, lo que podáis hacer. Bueno, yo diría en la contratación de servicios, bueno, pues ahí estamos en un mercado competitivo donde yo creo que por el volumen que tenemos ya está contrastado hasta dónde podemos dar servicios. No los damos porque seamos los más baratos, que en la mayoría de los casos no lo somos. Y si los damos y seguimos dándolos es porque hemos sido capaces de dar un valor añadido de servicio integral y de cercanía y flexibilidad al cliente, que son los valores que aportamos principalmente. Nosotros ya por dimensión tenemos una solidez de marca que da una garantía en el mercado y aunque no sea al precio más barato, muchas veces se suelen adjudicar servicios. Ya para la contratación de personas por parte de las empresas del empleo ordinario, bueno, aquí estaría mucho mejor que hablasen Leire y Bacarcho, que dos personas de nuestro servicio de empleo con apoyo aquí. Bueno, nosotros llevamos 22 años intentándolo. Nosotros les damos servicios gratuitos de todo el asesoramiento, acompañamiento, selección, posterior seguimiento, absolutamente todo. Bueno, lo que tenemos diagnosticado es que el mercado, si no se mueve más, es porque no tiene otro tipo de incentivos, porque en otros países más anglosajones hay unos incentivos más sociales, donde en el mercado las empresas también contratan a personas un poco de todos los espectros sociales de su entorno, que no ocurre aquí. Y a partir de ahí nosotros sí les damos una garantía de formación, seguimiento, incluso de retorno de las personas si la opción no es exitosa, de volver a... Bueno, todo lo que está en nuestras manos, y lo saben, lo hacemos además haciendo pruebas, pilotos, de maneras muy diferentes para que las empresas empiecen
a coger confianza, porque la mayor barrera que suele haber suele ser el miedo por desconocimiento. Entonces ahí ofrecemos todo tipo de posibilidades para probar, pero bueno, aún así, pues esto da para lo que da. Yo creo que ahora mismo hay yo personalmente tengo bastante ilusión, diría, por una iniciativa que ahora mismo estamos trabajando con la propia Diputación, que es, pues si el 80 y tantos % de las empresas en España que tendrían que cumplir con la ley del 2% no lo cumplen, y el 90% de la Administración tampoco, pues evidentemente la Administración no cumpliendo no va a ir a las empresas a exigir, luego vamos a empezar la casa por los cimientos. Entonces llevamos ya con Función Pública de la Diputación pues todo este año trabajando en cómo diseñar un plan de diversidad para la propia Diputación, que sería una manera de anticiparnos a las ofertas de empleo público y tener preparado el itinerario de las personas para que realmente se pueda dar esa integración real en el empleo público, sobre todo pensando en las personas con más necesidades de apoyo. Y si eso se da, que yo creo que para el 2018 tendremos ya la primera experiencia con todo este itinerario, pues entonces ya podemos plantearlo como buena práctica para ayuntamientos, otras entidades públicas y también ir a toda la empresa guipuzcoana diciendo porque vosotros tampoco. O sea, también nos liéis a esto, ¿no? Yo ahí tengo bastante ilusión en que yo creo que ese camino pueda también funcionar, porque tocaría un poco lo que cuando decimos que Guipúzcoa es una provincia con mucho capital social y que también hay otros valores en el mundo empresarial que funcionan, pues yo creo que estaríamos un poco tocando eso. Bueno, yo un poco en la misma línea de lo que decía Jonander, diría también que, bueno, pues que desde las empresas de inserción pues también ofrecemos productos y sobre todo servicios, ¿no? Que decía antes que operábamos mayoritariamente en el sector servicios de calidad, con unas relaciones de cercanía muy importantes con las empresas que nos contratan y además con una labor muy importante que nosotras hacemos de seguimiento de todos los procesos y de todos los servicios que prestamos, ¿no? En las empresas de inserción, como he comentado antes, hay unos procesos de acompañamiento con las personas, pero que también son acompañamiento en el desempeño del puesto de trabajo, y sí que creemos que ahí damos una relación también de respuesta a las necesidades de las empresas que son clientes, etcétera, ¿no? Yo, por otro lado, también creo que contratando productos y servicios con las empresas de inserción o estableciendo otro tipo de relaciones de colaboración que pueden darse entre las empresas de inserción y la empresa ordinaria, ¿no? Pues también contribuimos de una manera clara al cumplimiento de la responsabilidad social de estas empresas que, pues que yo creo que se ha hablado mucho en los últimos años de responsabilidad social y muchas veces las formas de llevar a la práctica esa responsabilidad social quedan como muy alejadas, ¿no? Y yo creo que el colaborar entre la empresa privada y las empresas de inserción pues contribuye a esa responsabilidad social de una forma muy local, muy cercana, muy de contribuir a ese desarrollo de empleo, como decía, en lo local. Y también, pues yo creo que aterrizando un poco, ¿no? Todas esas cosas que a veces pues nos cuentan las empresas que hacen y que yo creo que con las empresas de inserción, por ejemplo, se contribuye a ese no dejar nadie atrás del que hablaba la mañana Raquel, ¿no? Entonces, un poco en esa línea. Nosotros, abundando en la línea que han dicho, en nuestra instrucción, cuando las empresas están obligadas por licitación a contratar un 20% de personas con dificultad en la incorporación al mercado laboral ordinario, les damos la posibilidad de que, si ellos justifican la dificultad de hacerlo por sí mismas, puedan subcontratar con centros especiales de empleo, empresas de inserción y entidades sociales solidarias, sin ánimo de lucro, ¿no? Cuando lo justifican así. Y, de hecho, tenemos ejemplos de empresas del ámbito de la construcción en Gasteiz que, una vez finalizadas las viviendas a las cuales habían licitado, toda la limpieza de las viviendas y todo ya el desarrollo y puesta en marcha de la vivienda lo han contratado a empresas de inserción. Y yo creo que es algo que también la nueva ley, Leire, ¿no? Si no me corriges, la nueva ley lo posibilita, esa subcontratación. Hola, Kaixo, arratsalde on berriro. Bueno, voy a hacer, ya que somos bilingües, vengo de un ayuntamiento y cuando tratas de implantar pues, ciertos conceptos que aquí se han hablado, nos encontramos, vamos a decir, vamos a llamarle una problemática, ¿no? Que es la subrogación. Es decir,
llevamos muchos años contratando los ayuntamientos y hay, pues por convenios, etcétera, etcétera, surge esa, vamos a llamarle así, obligación de subrogación. Entonces, cuando sacamos, de alguna manera, un nuevo contrato que sería susceptible de reserva, etcétera, etcétera, nos encontramos con que, lógicamente, y hay unos trabajadores que tienen unos derechos adquiridos, que son la subrogación, etcétera, etcétera, y realmente, desde el punto de vista de un político, pues resulta pues, que dificulta enormemente, porque hay muchísimos servicios que ya pues, tienen una historia en un ayuntamiento y que dificultan dar entrada, de alguna manera, pues, a personas o con discapacidad o con necesidades especiales. No sé si desde el punto de vista de que aquí estáis, pues desde empresas, ayuntamientos, universidad, si habéis tratado este tema y si hay alguna solución, aunque sea de compromiso, ¿cómo se ha desarrollado? Bueno, solución mágica y legal, ninguna. A partir de ahí nos han tocado, bueno, a nosotros en Gurea, todo tipo de casos. Ha habido algún caso en el que si se iba a incrementar el volumen de servicio y después de hacer números nos ha interesado entrar en la subrogación porque íbamos a ampliar luego la plantilla y había crecimiento y generación de empleo. Habitualmente nosotros a concursos de subrogación pues es muy difícil que vayamos porque con más del 70% de personas con discapacidad y las cifras que tenemos que mantener pues no podemos empezar a contratar personas sin discapacidad para entrar en concursos. Lo que sí hemos hecho en algún otro caso también es entrar en colaboración en concursos públicos con otras empresas que no son centros especiales de empleo, pero nosotros acompañándoles y el nuevo empleo que se va a generar o en mejoras que van a presentar en los servicios, etc., empezar a incorporar personas con discapacidad, pero no siendo nosotros los adjudicatarios, sino los acompañantes en los concursos. Entonces, bueno, cada caso lo hemos solido analizar, pero es verdad que la subrogación es la subrogación, no la podemos evitar y bueno, evidentemente no queremos destruir un empleo para generar otro, o sea, ahí no hay soluciones mágicas, pero bueno, en cada caso hacer números y analizar posibles colaboraciones, eso sí lo hemos hecho. En algún caso también, pues por la integración de servicios, es decir, pues si en un convenio de limpieza hay que subrogar, pero la limpieza sale junto con un mantenimiento y otros temas más donde se van a generar más empleos, pues por agregación vas a generar empleo, con lo cual sí te puede interesar también entrar, ¿no? Que entonces la integración de servicios alguna vez también ha funcionado. Aprovechando que está el micrófono encendido, de los casos de exención que os he comentado antes, en 2016 y 2017, de 58 casos, 8 eran por esta causa y en el 2017 hasta agosto, de 33 casos, 6 eran exentos también por esta causa. Es verdad, esto es una dificultad que ahí la encontramos. Nosotros, ¿qué hemos encontrado como medida paliativa, cuando menos? En esos pliegos en los que hay una subrogación, en esos contratos, lo que sí decimos es que toda aquella sustitución o toda aquella nueva contratación que se fuera a hacer para preservar ese porcentaje fuera de estos colectivos que nosotros ponemos en los pliegos. Así, cualquier baja que se cubra por sustitución, cualquier nueva contratación que se haga en el desarrollo de ese pliego, se debe cumplir con esa cláusula de incorporación social de colectivos preferentes. Vale. Igual que decía Jonander, para las empresas de inserción también es muy difícil acceder a contratación pública que implique subrogación, porque tenemos que cumplir unos ratios que si nos salimos de ellos perdemos la calificación. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que aquí una recomendación para las administraciones públicas es claramente que haya un diálogo con el sector, tanto de los centros especiales de empleo como con el sector de las empresas de inserción, para conocer también cuáles son las posibilidades de estas empresas de poder acceder, como decía Jonander, a determinadas limitaciones si supone una generación de empleo que nos pueda compensar, ¿no? Eso además, la nueva ley de contratos permite el tema de las consultas preliminares, que es hablar con el sector donde vayas a sacar la licitación. Y luego, bueno, pues es verdad que nos enfrentamos a ese tema de la subrogación difícilmente asumible por nuestras empresas, pero bueno, sí que creo que al final
La nueva ley de contratos sí que en principio obliga a que las administraciones públicas reservéis una parte de vuestras licitaciones para este tipo de empresas y ahí pues animaros a reservar nuevos servicios, aprovechar la posibilidad que hay ahora de dividir también los grandes contratos en lotes y reservar alguno de los lotes. O sea, yo creo que hay muchísimas posibilidades hoy en día para el impulso de estas modalidades de empresas a través de la contratación pública. Los contratos reservados son unas, pero la utilización de cláusulas sociales es otra, y entonces animaros también a ir por ahí, ¿vale? O sea, porque al final, nosotras al final lo que queremos es generar empleo para personas en riesgo de exclusión. Eso se puede hacer vía contratación con empresas de inserción en nuestro caso, pero también se puede hacer vía cláusulas de inserción sociolaboral que faciliten la contratación o que promuevan la contratación en la empresa ordinaria de personas que proceden de empresas de inserción. O sea, hay múltiples posibilidades hoy en la contratación pública para fomentar este tipo de empleo. Entonces, animaros a explorar. Y ahí simplemente por mencionar, hay una experiencia muy interesante del Gobierno de Navarra, que acaba de salir recientemente, que es el Gobierno de Navarra ha hecho como un aplicativo informático para sus propios servicios del Gobierno, para todos los departamentos del Gobierno de Navarra, pero que además tiene una parte a la que se puede acceder públicamente, en la que está disponible toda la información sobre centros especiales de empleo y empresas de inserción de la Comunidad de Navarra, con todos los servicios que prestan, posibilidades que hay para aplicar los contratos reservados, cómo se tendría que hacer. O sea, ahí hay experiencias muy interesantes de cara a promover la contratación pública de estas empresas y animaros a explorarlas. Sí. Mi pregunta para Jonander y para Leire es respecto a un colectivo que yo creo que tanto a las empresas de inserción como a los centros especiales de empleo les está tocando trabajar de forma distinta, ¿no? Es el colectivo de enfermedad mental. Tanto las empresas de inserción a menudo llegan gente pues sin haber hecho un diagnóstico previo, una valoración previa, y es un colectivo pues bastante difícil de trabajar dentro del itinerario, ¿no? Creo que habría que generar ámbitos de colaboración conjuntos, tanto en empresas de inserción como en centros especiales de empleo, para atender a este tipo de personas, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, antes se ha hablado de cifras. O sea, Gureak, de hecho, en el año 98 fue por iniciativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa, cuando se contrató a la primera persona con enfermedad mental en Gureak. Desde entonces ya han superado las 1000 personas en Gureak, tanto en ocupacional como en empleo, principalmente en empleo. Creo que son unas 700 prácticamente en empleo y unas 300 que pueden estar ahora mismo en el servicio ocupacional. Sí que es verdad que sobre todo al principio cometimos muchos errores porque nosotros ya he dicho antes que al ser empresa pues las personas vienen a trabajar y pues al principio no estábamos preparados, formados debidamente para atender todas las necesidades del colectivo. Pues poco a poco y en el camino hemos ido aprendiendo, pero antes ya he dicho, para nosotros ha sido clave la red de centros de salud mental en Guipúzcoa y el convenio que tenemos firmado con Osakidetza para trabajar conjuntamente, donde nuestros técnicos y las personas que están y los técnicos de los centros de salud mental trabajan a telefonazo diario. Es decir, en el momento en que una parte ve que hay una persona que hoy no ha venido bien, llamo al centro de salud mental, envíamelo, analizamos, esta persona ha estado de baja, ¿qué te parece que empiece? Vamos hablando con la persona de contacto en Gureak para que ese ingreso sea poco a poco progresivo y en qué condiciones y cómo empezamos a hacerlo. Es decir, hay una relación estrechísima. Sin esa relación estrechísima esto no hubiese sido posible, sería un desastre como lo estaríamos haciendo. A día de hoy todo es mejorable y seguro que se puede hacer, pero yo creo que gracias a esa colaboración, pero se está funcionando bastante bien en este momento. En ámbitos de colaboración supongo que siempre 1 más 1 es más de 2. Si sumásemos pues todavía sería mejor, pero nosotros mientras haya oportunidades también seguimos. Beste galderarik ez baldin badago, orduan, baina azkeneko hitzaldira pasako gara, eta horrekin itxiko dugu jardunaldia.